Bueno, buenas tardes de nuevo a los que se fueron incorporando. Vamos a empezar con la clase de hoy. La idea es terminar con la presentación de simbolismo, analizar algunos textos más que habían quedado pendientes, como para hacer una presentación panorámica lo más prolija posible de ese tema, y después pasar a la presentación de vanguardias históricas, que es el último tema que este año vamos a alcanzar a ver en el programa. La clase pasada, bueno, tuvimos esos minutos así de cierre, truncos, en que yo me desconecté. Me comentó Roxana y bueno, por lo que llegué a escuchar cuando Florencia estaba interviniendo a mi retorno, digamos, habían comenzado a hacer una pequeña aproximación al texto de Baudelaire, a vocales. Como es un texto verdaderamente significativo para poder terminar de dimensionar ahí la poética simbolista, vamos a retomarlo para poder hacer un cierre del texto y después pasar a otra franja de la producción de Baudelaire que el programa recorta, que tiene que ver con estas preocupaciones por lo menos más explícitas, más evidentes en términos discursivos, en relación con la crisis del sujeto de la modernidad, ¿no? Que son esos textos en prosa que vamos a comentar a continuación, ¿sí? Volvamos entonces a vocales. Vocales, al igual que el caso de correspondencias, dijimos que es un texto que funciona como una arte poética, está de alguna manera, a medida que postula una serie de ideas que tienen que ver con la cosmovisión simbolista, va componiendo un texto lírico, un texto poético, ¿no? Esa particularidad que tiene que ver también con un rasgo que habíamos señalado hace mucho, allá lejos y hace tiempo, cuando habíamos presentado la materia, ese rasgo de la autorreferencia, que es un elemento distintivo del discurso literario. Bueno, en este tipo de composiciones como la zarza poética tiene una de sus manifestaciones más notorias, más claras, ¿verdad? Son textos en donde la propia literatura reflexiona sobre sí misma y acerca una serie de ideas, en este caso, vinculadas a modos particulares de entender lo que se entiende por el rol del poeta, su ubicación social, cómo se compone, cómo se elabora un texto poético desde la poesía misma, ¿sí? También había señalado yo la clase pasada que era bien interesante hacer esa situación, digamos, ese recorrido de lectura, leer primero correspondencias y después vocales, porque vocales trabajaba con cierta elipsis respecto de algunas cuestiones que estaban mucho más claras o desarrolladas con más detalle en el caso de Baudelaire, ¿no? De correspondencias. Esa configuración general sobre cómo se entendía el universo, los signos que lo poblaban, la relación del hombre, la participación cargada de legitimidades y de particularidades que tenía el poeta, yo lírico en el caso de correspondencias, para poder hacerse con los sentidos que estaban ahí dando vueltas en ese universo y que evidentemente no estarían accesibles a todo el mundo. Están ausentes, esas consideraciones muy generales están ausentes en vocales. Vocales pareciera ser una suerte de apéndice de lo que aparecía en la última parte, en los dos últimos tercetos del poema de Baudelaire, en donde se trabajaba particularmente con una serie de sinestesias, que dijimos que eran esas figuras muy mimadas por la estética del simbolismo, en la medida en que eran la estrategia más cercana que tenía el enunciador, el yo lírico, para poder expresar esas relaciones entre sensaciones, entre objetos, entre entidades, entre mundos, que de alguna manera
terminaban por imponer una suerte de cosmos, un conjunto de reglas generales, ¿no? Para dar cuenta sobre todo de las formas en que los sentidos se vinculan entre sí. En ese contexto particular se utilizaba la sinestesia. Bueno, en el caso de vocales, vocales trabaja un tipo de sinestesia particular de manera ordenada en todo el texto, que tiene que ver con buscar una correspondencia, una relación, una suerte de vínculo especular entre una sensación que tiene que ver con lo auditivo, que es el conjunto de sonidos que representan las vocales, con un color en particular. Es decir, se vincula lo auditivo con lo visual. En una circunstancia que, dijimos, de a ratos puede ser caprichosa, y por otro lado puede también recuperar el conjunto de tradiciones particulares que hay en Occidente, por lo menos respecto de los colores, ¿sí? Creo que habíamos empezado a comentar la primera estrofa. El poema arranca con esa relación entre el sonido y el color: a negra, e blanca, y roja, u verde, o azul, vocales. Diré algún día vuestros latentes nacimientos. Hay allí una suerte de expresión de deseo de algo que finalmente el poema decide no desarrollar, ¿no? Que es lo que nos está faltando justamente, ¿no? ¿Por qué de alguna manera es posible pensar esa relación estrecha e íntima entre un color y un sonido? Eso es algo que el poema muy elípticamente decide no tratar. Lo que presenta a continuación es una suerte de ejemplificación en donde se estaría materializando esa correspondencia, ¿no? Siguiendo el orden en que habían aparecido las vocales, que habían alcanzado a comentar ustedes que tenía que ver con una disposición nueva. Las vocales se ordenan, por lo menos en el español, de la A a la U, organizándose en función de mayor a menor apertura del canal fónico por el cual producimos los sonidos, ¿sí? Mientras que acá había una alteración y la U estaba antepuesta, no en el final. Eso tiene que ver con una forma también de trabajo en el orden de esta fundación cosmogónica que está ensayando el texto, que lo vamos a reponer en el final, ¿sí? Cuando se caracterice finalmente a la O, para entender por qué el poema elige cerrarse con la O, ¿no? Que es un sonido asociado al color azul, que tiene que ver con lo celestial, con lo divino, con los aspectos que en términos culturales han sido adscriptos a lo más puro, lo más inmaculado. Piensen otra vez en la imagen del albatros, que era el rey del azur, el rey que se movía en el cielo, ¿no? Entonces hay una continuidad en relación con esta idea. Volvemos entonces a la lectura del texto. Negra A, jubón velludo de moscones hambrientos que zumban en las crueles hediondeces letales. Fíjense que ahí hay una recuperación clara del color negro asociado a aquello que tiene que ver con lo mortecino, con la finitud, con lo desagradable, ¿sí? Son instancias que aparecen en esto de las hediondeces, con un animal como la mosca, que es bastante denigrado también en términos culturales. Pasamos a la candor de neblina. Recuerda que la está en la antítesis y tiene que ver con, digamos, alguna correspondencia de ese sonido con el color blanco. Candor de neblinas, de tiendas, de reales lanzas, de glaciar fiero y de estremecimientos de umbrelas, ¿sí? Ahí hay una suerte de numeración de instancias de la realidad en donde aparece el color blanco, y que estarían asociados en esta correspondencia con el sonido de la E. Las púrpuras, los esputos sangrientos, la risa de los labios furiosos y sensuales. En la recuperación de la correspondencia de la E con el color rojo hay una mayor indagación, digamos, en el sentido que se recorre dos polos. Por un lado, esto de los esputos sangrientos, que tiene que ver con el escupitajo del tuberculoso,
obviamente de una persona que está enferma y que a fines del 19 tiene, digamos, su carta claramente señalando que se va a morir, digamos, es una antesala en todo caso, en este caso el rojo aparentemente del color negro, ¿sí? En términos de cómo se van construyendo los sentidos en el poema, pero a su vez, como contracara de eso, tenemos esto, las risas de los labios furiosos y sensuales, donde ahí también se recupera una tradición fuerte en Occidente, donde el color rojo está asociado por su equivalencia con el color de la sangre, está asociado a la vida, y en este caso, particularmente está pensado en relación con algo agradable, como puede ser la sonrisa, una instancia de amable, digamos, de felicidad, de alegría, y los labios furiosos y sensuales, ¿no? Donde aparece ahí el componente ya, no tanto el labio, sino preanunciada la idea del beso, ¿sí? Con lo que se incorpora el componente erótico, ¿no? Fíjense que sí tiene más riqueza ese conjunto de imágenes en el caso de la I que lo que veníamos tratando hasta ahora. U, temblor divinos, temblores divinos de mar inmenso y verde, paz de las heces, paz con que la alquimia muerde la sabia frente y deja más arrugas que enojos. El sonido de la U asociado al color verde recupera también ahí una serie de metáforas en donde de manera, en algún sentido natural, aparece la forma en que el color verde se manifiesta en la naturaleza, ¿sí? En el color que toman las heces con el paso del tiempo, y lo mismo en el caso de un proceso de orden, entiendo yo, químico, está acá la categoría de alquimia, en donde los metales van tornándose, por ejemplo en el caso del bronce, van tornándose a ese color verde, ¿no? Ahí hay una metáfora interesante en relación con el paso del tiempo, lo que genera el paso del tiempo en los metales, en relación con lo que le pasa a las personas, con el paso del tiempo que se arrugan, ¿no? Entonces están conjugando esas dos imágenes. Y por último, vamos a la O, que habíamos anticipado que tenía esta relación con el color azul, o supremo clarín de estridores profundos, silencios perturbados por ángeles inmundos, o la omega, reflejo violeta de sus ojos. Bueno, acá, como habíamos anticipado, el color azul está asociado a un conjunto de elementos que remiten a- a un mundo otro, ¿sí? Que tiene que ver con lo divino. Fíjense que hay algunas mayúsculas ahí dando vueltas, en el caso de Omega, sus ojos, Clarín, que de alguna manera están como dignificando, colocando en otra jerarquía a los referentes que participan, ¿no? De esa forma particular de señalamiento de la escritura, ¿eh? La categoría de Clarín está asociada a la de los ángeles, ¿sí? Es decir, a esa suerte de mensajeros que transitan del mundo de los dioses al mundo de los mortales, y en el caso del último verso, o la omega, reflejo violeta de sus ojos, evidentemente hay una alusión más directa a la divinidad, a los ojos de la divinidad, que como pasa muchas veces en la mayoría de estas referencias que tienen una circunstancia que alude a lo religioso, en el simbolismo, suelen ser más bien eclécticas, ¿no? Y recuperan elementos que tienen que ver con el cristianismo o con tradiciones judeocristianas, como el caso de la presencia de los ángeles, y al mismo tiempo incorporan otro tipo de manifestaciones o de convicciones religiosas, aquello que desde la perspectiva cristiana sería una manifestación del paganismo, ¿no? Esa suerte de simbiosis, digamos, que resultan funcionales a una presentación de la divinidad distinta, no anclada en un credo particular, algo que ya había ensayado el romanticismo. Fíjense que seguimos ahí articulando deudas con ese movimiento, también se puede advertir en el simbolismo, ¿sí? Por otra parte, hay una clara adscripción también al cristianismo en el sentido de que aparece la omega,
La omega es la última letra del alfabeto griego y junto con la alfa, alfa y omega fueron durante los primeros tiempos del cristianismo una convención para representar la figura de Cristo y, en definitiva, una marca clara de adscripción a esa religión, ¿no? ¿Por qué se utilizaba estas dos letras del alfabeto, la primera y la última? Porque de alguna manera, en términos también ahí simbólicos cabalísticos, nombrar la primera y la última letra del alfabeto equivale a nombrar todo, porque con todas esas letras, con todas esas letras se crea el mundo, digamos, creamos cualquier palabra, también en el juego sigo con la cuestión cabalística, ¿no? De que una palabra, una combinación de sonidos produce cosas en el universo. Entonces, claramente el poema altera el orden de las vocales porque elige cerrar con la referencia al omega, con la recuperación de esta tradición donde la totalidad podía ser cifrada a partir de una concepción religiosa en el alfabeto, y de esa manera cuaja mejor la asociación de la O con el color azul, ¿no? Que es la correspondencia que se está trabajando en el final y que tiene que ver de manera más, más acabada con lo divino, ¿sí? Bueno, fui así como muy rápidamente, pero me parecía que si ya lo habíamos comenzado a comentar, más lo que habíamos ya desarrollado de correspondencias, podíamos avanzar así con cierta celeridad, ¿sí? ¿Alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer sobre esto? Si es que hay algo que no quedó lo suficientemente claro sobre correspondencias y sobre vocales que conforman, digamos, dentro del corpus que tenemos de simbolismo, conforman una suerte de tándem, van juntos, ¿no? Porque se complementan mucho en cuanto a elementos que acercan la poética simbolista. ¿Preguntas sobre esto? Profe, Sí. al final estaba hablando usted sobre una deuda que había sobre el romanticismo, no tiene en esa parte. Bueno, el romanticismo hizo una recuperación de la figura de la divinidad por fuera de los dogmas particulares, ¿sí? Por fuera de la religión católica, de la protestante, de la judía, etcétera, de la hebrea, digo, etcétera, ¿no? Entonces eh, repensó, creó formas de poder trabajar con la divinidad por fuera de los dogmas de estas religiones en particular. Bueno, esta es una circunstancia que el simbolismo vuelve a recuperar cuando, por ejemplo, plantea ideas de religión, de cierta liturgia, es decir, de ciertos rituales que tienen que ver con lo religioso, y de ciertas figuraciones de lo que es la divinidad por fuera de esas estructuras rígidas que cada una tiene además están marcadas, digamos, por una ortodoxia que define qué rasgos tiene Dios, en el caso del cristianismo, eh, qué particularidades lo caracterizan, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso del simbolismo hay una suerte de mixtura que proviene de distintos credos y que confluyen hacia una nueva forma de pensar las divinidades en el universo, ¿sí? A eso me refería. No sé si te quedó más claro. Sí, profe, gracias. Bien. Profe, yo le Profe, quería preguntar algo. ¿Sí? Sí, es que medio que se me congeló la imagen en la parte que usted hablaba sobre, acá en la última estrofa, de la construcción de significado alrededor de la O con el juego este juego de la dicción de la escritura con el uso de mayúsculas. No sé si lo termino de explicar.
En el caso de la mayúscula, porque la mayúscula, como en este caso, reservada para un, si mal no recuerdo, es un posesivo, ¿sí? Sus ojos, ¿sí? El caso de la mayúscula, ahí está de alguna manera recuperando una tradición de tratamiento, de tratamiento de respeto, ¿sí? Como pasa cuando escribimos la palabra Dios, que eso es una imposición que tiene el cristianismo, ¿no? Cuando nos referimos al Dios Claro, cristiano, claro. lo tenemos que escribir con mayúscula. Mientras que si nos referimos a un Dios pagano, al Dios Zeus, por ejemplo, usamos la minúscula, ¿no? Entonces, ese tipo de código, ¿sí? Que sirve para marcar una instancia de dignificación, de respeto, ¿sí? De sumisión también, digamos, frente a la divinidad, desde la ortodoxia cristiana católica, está recuperado en el uso de esas mayúsculas. A eso me refería. Ok, listo, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quería decir algo? Creo que era Daniel que quería hablar. Sí, profe. Le quería consultar, buenas tardes. Le quería Sí. consultar si estos dos poemas serían como los centrales, en tanto entendido como poéticas, que vamos a ver en la materia, o habría otros así que ocupen este lugar. Con el nivel de concentración, sí, creo que están, por lo menos están dentro de los más densos al momento de lo que, digamos, que son útiles para lo que nos interesa a nosotros, que hacer en un curso introductorio una presentación medianamente ordenada del simbolismo y de cuáles eran los lineamientos en torno a la literatura y el arte en general que manejaba este movimiento. Para eso resultan bien funcionales. Después, en buena parte, no en toda, en buena parte de la poesía de Baudelaire y de Rimbaud, vos vas a ver que hay vueltas. Y en el caso de Verlaine, Verlaine tiene, que es otro simbolista, tiene un derrotero más complicado, digamos, que va como de un romanticismo residual, y va por un parnasianismo también, o sea, tiene como distintas etapas. Pero bueno, también en él, en su momento más simbolista, aparecen estas mismas ideas. La otra forma, tal vez menos densa o más aislada, con la que aparece, se manifiesta la cosmovisión simbolista, es con el uso de los símbolos, ¿sí? Es decir, con la presencia de algunos elementos. Esto está bien trabajado por Ana Balakian, la presencia, por ejemplo, del elemento del color azul, que acabo de analizar en este poema, la imagen del cisne, la imagen de la luna, es decir, una serie, el mundo clásico, en el sentido de las divinidades del mundo clásico, aparecen de manera tan recurrente que después se van a convertir en una suerte de signos fijos, ¿sí? Con una correspondencia que excede, digamos, que no llega a lo simbólico, que es casi una alegoría, ¿no? La luna representa lo frío, la muerte, el cisne representa la pureza, un ideal, y así, bueno, en buena parte de la poesía de los simbolistas eso es recurrente, pero es un elemento aislado que tiene que ver con estas cosmovisiones que sí están más desarrolladas en correspondencias y en vocales. Bueno, Dale, profe, gracias. de nada. Si no hay más preguntas, vamos a pasar al segundo bloque que me interesa comentar hoy, que tenía que ver con ese elemento complementario que también en la elección que hace el programa, el modo en que elige presentar a Baudelaire, le resulta importante, y es la manifestación en su literatura de conflictos que tienen que ver con la época que le tocó vivir en suerte a Baudelaire, cómo eso se fue redefiniendo, resignificando y dejando constancia de la crisis del sujeto de la modernidad en su escritura, ¿sí? Hay una porción importante de los textos de Baudelaire
que no están escritos en verso, sino que están en una suerte de también forma discursiva que surge, o mejor dicho, que cobra mucha fuerza durante el simbolismo, que es el poema en prosa, ¿sí? O la prosa poética. Baudelaire tiene un par de textos, uno es el Sprint de París, y el otro es, ya me voy a acordar, donde pequeños poemas en prosa, se llama justamente, en donde utiliza, con un tratamiento que evidentemente está más cercano a lo poético, a la lírica, que a otra cosa, utiliza la estructura narrativa, ¿no? Es decir, evidentemente cuenta algunas cosas, pero la opción particular en el registro que elige presentar, la construcción del enunciador, etcétera, etcétera, el registro retórico, etcétera, acerca mucho, ¿sí?, esa materialidad a los modos en que se construye un poema, ¿sí? Nosotros en este PowerPoint yo lo que hice fue transcribir dos textos que están incorporados en la antología. El primero es El juguete del pobre. No sé si han tenido la oportunidad de leerlo, yo les había indicado que hiciesen la lectura de este texto. ¿Alguien lo pudo leer? Así lo presenta rápidamente. Bueno, el texto, ¿sí?, no lo voy a leer porque es largo y no tenemos tiempo. El texto, El juguete del pobre, escenifica una situación, hay un sujeto, ¿sí?, que es un componente muy, digamos, elocuente de estas formas de transformación de la vida moderna que aparece retratado en la literatura. Eso lo analiza bien Benjamin. Es un sujeto que pasea por la ciudad, ¿sí?, y se va encontrando con lo bueno y lo malo que el proceso de modernización ha ido decantando, ¿sí? Por un lado, lo que tiene que ver con índices claros, indiscutibles del progreso, de la modernización, de alteraciones que evidentemente están pensadas o que se sienten como un paso hacia adelante en el desarrollo de la humanidad, como puede ser, lo vamos a ver en el segundo texto, la presencia de los bulevares, la posibilidad del esparcimiento urbano, ¿sí?, en los cafés y otro tipo de espectáculos que la ciudad ofrece, y también aquello que de alguna manera no ha encontrado su lugar dentro del proyecto de la modernidad, que aparece en más de una oportunidad en el caso de estos narradores o estos personajes que encarnan enunciadores a un yo lírico que recorre la ciudad, ¿sí?, en la obra de Baudelaire, y que se encuentra con situaciones que le resultan o desagradables o difíciles de sintonizar de manera amable con el proyecto de la modernidad, ¿sí? En el caso del juguete del pobre, fíjense en el comienzo, quiero dar la idea de una diversión inocente. Hay tan pocas distracciones que no sean culpables. Cuando salga usted por la mañana con la intención de pasear por los grandes caminos, llene sus bolsillos, etc. Bueno, ahí está la figura de este sujeto que se divierte, que consume el espectáculo que la vida en comunidad le acerca, y sobre todo las ciudades, ¿sí?, a partir del paseo urbano, ¿no? Esa es una figura que recibe el nombre de Flaneur en el caso de el texto crítico de Benjamin que ustedes tienen en la bibliografía, ¿no?, que es la palabra que se utiliza en francés para decir eso, ¿no?, el caminante, el que deambula sobre todo por la ciudad, ¿no?, que es lo que a Benjamin le interesa trabajar en Baudelaire, ¿no? En este caso,
tenemos un sujeto que sale a caminar y se encuentra con una escena, ¿sí?, de un niño. Fíjense la caracterización. Dice, hay un bonito palacete recortado por el sol, estaba un niño hermoso, flameante, vestido con esos atavíos campestres tan llenos de coquetería. Desde el vamos, lo dice más claramente en el párrafo siguiente, el lujo, la despreocupación y el espectáculo habitual de la riqueza hacen a sus niños tan bonitos que se les creería hechos de otra pasta que los hijos de la mediocridad o de la pobreza. ¿Sí? Entonces, frente a esta descripción tan cargada de adjetivos y que procura dejarnos muy en claro que estamos frente a un niño que tiene su existencia en el seno de la más rancia burguesía, digamos, por los índices de riqueza que lo rodean, rápidamente el enunciador toma distancia, ¿no? Y con este comentario irónico dice, parecería, se les creería hechos de otra pasta que los hijos de la mediocridad o de la pobreza. Esta ironía, ¿sí?, evidentemente no están hechos de distinta pasta, los niños son todos iguales, lo que tienen es padres con o sin dinero. Entonces, hacia ahí va este juego con que estarían hechos de otra pasta, e inmediatamente presenta justamente a otro niño del otro lado de allá, del lado de allá de la reja, sobre el camino, entre los cardos y las ortigas. Fíjense la ambientación, ¿no?, del palacete, lo lujoso y lo brillante, a los cardos y las ortigas. Estaba otro niño, sucio, raquítico, fuliginoso, uno de esos pequeños parias en los que un ojo imparcial descubriría la belleza, como el ojo conocedor que adivina en una pintura ideal bajo un barniz de carrocero y la limpia de la repugnante pátina de la miseria. La actitud del enunciador frente a este niño, ¿sí?, es de clara simpatía, ¿no? A pesar de que está sucio, a pesar de que está andrajoso, de que está enfermo, es muy flaco, ¿sí? Detrás de todo eso, el ojo del enunciador dice, un ojo imparcial descubriría la belleza, ¿sí? Fíjense la construcción, y algo de esto yo ya había comentado respecto de la fascinación que ciertas instancias que tienen que ver con lo marginal, con lo periférico, producen en la obra de Baudelaire, ¿no? Evidentemente el niño es feo, es flaco, digamos, no tiene componentes, ¿sí?, que lo hacen bello. Hay ahí una estrategia de construcción, ¿sí?, del ojo que elige detenerse en algo que es desagradable y sin embargo encuentra ahí una manifestación de la belleza. El chico no es bello, hay una construcción, ¿sí?, de la mirada que lo torna bello en la instancia de la discursividad literaria, ¿sí? Bueno, aparecen además categorías que tienen que ver con esto, con paria, miseria, ¿sí?, que indirectamente se presentan como las responsables de la situación en la que se encuentra el niño. A través de aquellos barrotes simbólicos que separaban dos mundos, ¿sí?, una clara alegoría de los órdenes a los cuales pertenecen cada uno de los niños, el camino y el palacete, el niño pobre mostraba al niño rico su propio juguete, que el rico examinaba ávidamente como un objeto raro y desconocido. Ahora bien, ese juguete que el pequeño mugroso agitaba y sacudía en una caja agujereada era una rata viva. Los padres, por economía sin duda, habían sacado aquel juguete de la vida humana, de la vida misma. Y los dos chiquillos se reían entre ellos fraternalmente con unos dientes de la misma blancura. Bueno, hay ahí, en el final, una suerte de perspectiva idealizada, ¿no? Porque evidentemente, aunque tengan los mismos dientes, el color de dientes, los niños están ubicados en dos ámbitos distintos, ocupan dos sectores sociales diferentes y tienen prefijado un destino particular, ¿no? Bueno, hay ahí como un resto de, otra vez, insisto con esto, hay alguna presencia residual de cierta concepción
idealizante del romanticismo, ¿sí? Y cierta perspectiva maniquea, ¿no? Porque obviamente también tenemos acá un mundo extremadamente cargado, pródigo, lleno de riquezas, y otro que no tiene nada, ¿no? Y que ve en esa materialidad, que es un animal también despreciable socialmente como es la rata, asociado, bueno, a un montón de cosas, a las enfermedades, a la mugre, etc. eh, eh, Está ahí también simbolizada esta instancia de el desecho, la población sobrante, como dicen los sociólogos, de aquellos sectores de la sociedad que no tienen ningún lugar en el proyecto comunitario, ¿no? En este caso del proyecto de la modernidad. Entonces, la presencia de esta instancia cargada de inequidad es una marca de esto que vengo señalando, de la tensión social subyacente que entraña el proyecto de la modernidad. El proyecto de la modernidad, que aspiraba a la superación de todos, evidentemente fracasa. No todos se superan, no todos mejoran sus condiciones materiales de vida con las alteraciones que genera la modernización. En el caso de los ojos de los pobres, ¿sí? Tenemos también una figura interesante, que es la figura del enunciador. Acá el ámbito en el que se recrean las expresiones diferentes, estamos en una instancia que tiene que ver con lo urbano, con lo hiperurbano, ¿no? En un lugar de mucho tránsito, una zona céntrica dentro de una ciudad, donde una pareja, ¿sí? Vive una serie de situaciones en un café, ¿no? Dijimos que estos espacios de sociabilidad son los lugares claves para entender cómo se desenvuelve la vida social en general de los europeos, pero en particular cómo se van articulando pautas de conducta, nuevas costumbres, nuevas experiencias en este ámbito particular que es la ciudad, donde todos pueden recorrerla, ¿no? Esa es una idea de falsa democracia que también tiene la modernidad, ¿no? Todos pueden recorrer la ciudad, todos pueden encandilarse con, por ejemplo, esta suerte de confitería muy paqueta, digamos, en donde están sentados los integrantes de esta pareja, pero el acceso a los beneficios de esto tan bello que está ambientando un vínculo amoroso, no está al alcance de todos, ¿no? En ese contexto cargado de la distinción del lugar, de elementos que hacen a la ambientación, que son muy ricos, que son caros, que tienen que ver con, bueno, tradiciones culturales letradas, como por ejemplo cuando se hace referencia a personajes de la mitología, pasteles y caza en la testa, las Hebes y los Ganímedes, que ofrecían en los brazos tendidos la pequeña ánfora de las bavarezas o el obelisco bicolor de los helados empenachados. Está hablando de los objetos, digamos, de la cocina a partir de los cuales se exhibe lo que se ofrece para comer, y que tiene que ver con justamente estos dos personajes mitológicos que tenían la tarea en el Olimpo de escanciar el vino y servir a los dioses. Toda historia y toda la mitología puestas al servicio de la glotonería, ¿no? La construcción de sentidos, otra vez en términos maniqueos, va a presentar nuevamente un polo cargado, sobrecargado, ¿sí? De aquello que se puede disfrutar, aprovechar, comer, etcétera, y comprar, obviamente, frente a lo que aparece después, que es una familia, un padre con dos hijos, ¿sí? Uno de ellos muy pequeño, que miran desde la vidriera el espectáculo que significa todo esto, que el narrador comienza retratando como una instancia en la que se siente cómodo y que forma parte aparentemente de su mundo habitual, de su rutina,
Los ojos del padre decían, dice en el comienzo de uno de los párrafos finales, qué bello, se diría que todo el oro del pobre ha ido a dar a esas paredes. Los ojos del muchachito, qué bello, pero es una casa en la que solo pueden entrar las personas que no son como nosotros. En cuanto a los ojos del más pequeño, estaban demasiado fascinados para experimentar otra cosa que una alegría estúpida y profunda. Los cancionistas dicen que el placer hace el alma buena y que ablanda el corazón. La canción era verdad en lo que me concernía. No solo estaba yo enternecido con aquella familia de ojos, sino que me sentía un poco avergonzado de nuestros vasos y nuestras garrafas, más grandes que nuestra sed. Volví una mirada a la tuya, querido amor, para leer allí mi pensamiento. Me sumergí en tus ojos tan hermosos y tan extrañamente dulces, en tus ojos verdes, habitados por el capricho, inspirados por la luna, cuando me dijiste, no soporto a esa gente con los ojos como platos. ¿No podrías pedir al patrón que los alejara de aquí? Así es de difícil entenderse, ángel querido, así de incomunicable el pensamiento, aún entre quienes se aman. Bueno, lo que no señalé al comienzo es que de manera así un poco policíaca, ¿no? El narrador está anticipando que va a contar una ruptura, ¿no? Y la ruptura tiene que ver justamente con esta falta de sensibilidad que reconoce en su compañera, quien pide expresa su deseo de que el mozo expulse a los pobres que están mirando al otro lado de la vidriera, ¿no? Hay en torno de esa doble situación, el ver y el ser visto, ¿sí? De un lado y del otro, un componente que tiene que ver con la modernidad. Hay un elemento, dice Marshall Berman, que aparece por primera vez para ver y ser visto durante el proceso de la modernidad, que es la figura del desclasado, ¿no? Este sujeto, ¿sí? Que no tiene razón de ser, que no tiene un lugar asignado en el proyecto de la modernidad, aparece, deambula y genera, como en este caso, o una perspectiva más solidaria o genera incomodidad. Es algo que no hay que mostrar, ¿sí? Entonces, en ese gesto, una anécdota mínima de dos sujetos en un café cuando aparecen unos pobres y observan aquello que no está al alcance, se cifra otra vez esta idea de un proyecto de la modernidad que está pensado efectivamente para algunos privilegiados, ¿no? La presencia del otro, ¿m? Como una suerte de presencia embrionaria de lo que van a hacer después, y va a aparecer representado también en el terreno de la literatura, amplios sectores sociales que van a estar relegados a la falta de trabajo, a la hambruna, a la miseria, a la mendicidad. En el caso de la antología ustedes tienen también un poema en donde aparece la figura del ciego mendicante en la ciudad. Son índices que la desazón de la experiencia de la modernidad deja huellas en la literatura de fin de siglo. Lo que también está, de alguna manera, finamente, irónicamente confrontada, y acá hay un pasito hacia adelante, que es lo que rápidamente vamos a empezar a comentar, en el caso de las vanguardias, es la desconfianza, el descrédito y el distanciamiento que se pauta en relación con los valores del mundo burgués, ¿no? El mundo burgués, esa cosmovisión particular que nosotros vimos cómo se materializaba bajo algunos lineamientos impuestos en materia artística, evidentemente construyó un conjunto de valores, de escalas axiológicas, una idea de la ética, que está muy bien representado en el caso de Eugenia Grandet, exceden naturalmente lo artístico y fundaron pautas sólidas, rígidas, sobre lo que se entendía por vivir, ¿no? Entonces, estas dos pequeñas anécdotas en estos dos textos en prosa de Baudelaire, de alguna manera están poniendo bajo sospecha y cuestionando ese modo de entender el mundo, ¿sí? Bueno,
¿Alguna pregunta, algún comentario sobre esto? Profe, sí, yo tengo Sí. una pregunta, no quiero atrasarlo mucho con el tema. ¿Usted conoce el cuento del niño proletario de Osvaldo Lamborghini? Lamborghini. Sí. Sí, Sé que ese es anacrónico en tanto que lo publicaron creo que en el 70, algo así, pero sigue la misma, o sea, obviamente trata la misma temática, pero de la misma manera quizás que estos dos ejemplos que acabamos de ver. eh, y yo diría que no, porque es un texto, primero que está muy desfasado en el tiempo, ¿sí? Además es un texto que también, digamos, se vale de la figura del niño proletario, etcétera. Bueno, es un niño que sufre una serie de vejámenes, etcétera. Claro, por eso, Y por yo eso. creo que, por eso, yo creo que excede además es mutilado, lo cortan, lo violan, bueno, pasan una serie de aberraciones con lo que pasa con el niño, eh, excede un posicionamiento político, o por lo menos ético, que está dando vueltas en Baudelaire, ¿no? En Baudelaire está esta idea de que todavía, otra herencia romántica, todavía plantear esta escena, todavía a la poesía tiene habilitada la voz para decir estas situaciones, ¿no? No quiero usar la categoría denuncia, la categoría cuestionamiento social así tan rígida, porque bueno, convertiríamos el texto en un panfleto, ¿sí? Pero lo cierto es que se le está reconociendo a la literatura la capacidad de señalar las injusticias del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque se confía en que para algo va a servir, interpreto yo, ¿no? Cuando vos lees Lamborghini, hay un regodeo tan grande en la destrucción de los componentes simbólicos que tiene la figura del niño proletario y del lenguaje mismo que aparece despanzurrado, ¿sí? En donde me parece que el texto lo que busca en realidad es una provocación y un planteo más bien escéptico respecto de los valores que hacen al mundo y de los roles asignados a la literatura. No sé si te aclaro algo. Sí, Me sí, sí, parece que profe, en el estoy caso de anotando. Lamborghini, sí, en el caso de Lamborghini la cosa va por ese otro lado. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a avanzar un poquito con el tema siguiente, porque me gustaría hoy hacer por lo menos la presentación general de vanguardias y dejar tal vez un poquito de tiempo a la clase de hoy para comenzar ya a trabajar con el análisis de los textos de vanguardia, que tienen seguramente la mayor complejidad dentro de la antología que hemos elaborado en la cátedra. Ahí voy a empezar a ver. Bueno, a mí me parece bien importante arrancar este último tema del programa de este año, que es vanguardias históricas. No sé si lo están viendo. Sí, profe. Buenísimo. Tratando, bueno, otra vez, de formalizar cuestiones que tienen que ver con la periodización, ¿sí? El de las vanguardias históricas es, en esa periodización general que habíamos acordado a comienzo de año, es el momento más claramente acotado, la perspectiva con la experiencia sociocultural inmediatamente reciente que estamos transitando durante, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, hace que todavía los intentos de periodización sean más opinables, a que haya menos criterios, que se aunen menos los criterios al momento de periodizar esa parte, ¿no?, del siglo XX. No pasa eso en el caso de las vanguardias, que por los propios procesos
concomitantes que excedieron incluso el terreno estrictamente artístico, que tuvieron que ver con una franja que va hacia lo sociocultural, son más rápidamente reconocibles en un momento, ¿sí? Y en distintas latitudes, digamos, del mundo occidental. Las vanguardias forman parte de una serie de manifestaciones, ¿sí? De intervenciones que tienen un cariz colectivo, que uno puede ubicar más o menos, siempre estamos hablando de cuestiones tentativas, entre 1916, que es el inicio, algunos lo datan un poquito antes, hacia 1909, con alguna manifestación también incipiente, pero es más o menos un lugar común pensar en 1916, con el inicio del dadaísmo, uno de los ismos que va a desarrollarse en principio en Suiza, en torno de una serie de prácticas y de algunas publicaciones, como el comienzo inicial de las vanguardias históricas hasta que finaliza la década del 30. Es decir, estamos en el periodo de entreguerras, ¿sí? Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Es decir, estamos en un momento particular en donde se dan una serie de hondas, modificaciones, sobre todo con respecto a lo que fue la primera, la Gran Guerra, digamos, la primera, que alteró significativamente los órdenes establecidos en todos los fueros, ¿no? Pero sobre todo el de la vida cotidiana, ¿no? Que tenía que ver con enormes cambios en el orden de lo político, en el orden de lo que representó la cantidad de pérdidas de vidas humanas, etcétera, ¿no? En lo cotidiano, modificaciones así muy significativas. Ese también fue una suerte de caldo de cultivo como para repensar muchas cosas, ¿no? Las instancias críticas en la humanidad, no sé, este año no lo hemos visto, pero recuerdo, por ejemplo, el de Camerón, en donde esas situaciones abismales llevan o son útiles para hacer reformulaciones, reformas sustanciales, ¿no? En distintos órdenes. Bueno, en ese periodo de entreguerras surgen estas manifestaciones que yo digo que son colectivas, que están abroqueladas dentro de la categoría de los ismos. Los ismos son pequeñas agrupaciones, funcionan como formaciones culturales, como dice Raymond Williams, es decir, un conjunto de sujetos que se asocian a partir de que comparten un ideario en común. Cuando estamos hablando de los ismos, esa categoría se asocia mucho también a lo que es a la categoría de escuela artística, ¿no? Es decir, hay un conjunto de ideas en torno del arte que se comparten, muchas veces esas categorías están señaladas, son de alguna manera definidas por el magisterio de algún artista faro. En el caso del surrealismo que vamos a ver nosotros, la figura de Breton ocupó ese lugar, ¿sí? Picasso y otros en el caso del cubismo, bueno, etc. Por cada ismo vamos a ver que hay algunas figuras que fueron muy emblemáticas y cuyas ideas congregaron las voluntades de otras personas que las compartían, ¿sí? Estas agrupaciones pequeñas tuvieron su desarrollo durante las vanguardias históricas. Cada una pensó de manera particular modos de entender en términos renovadores lo que se pensaba que era el arte y proponer a futuro algunas líneas de trabajo, algunos programas, ¿sí? Podemos nombrar el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, el futurismo y el cubismo y otros más, que en su conjunto lo que hicieron fue proponer lecturas críticas de las tradiciones culturales y especialmente las artísticas preexistentes al momento en que surgen las vanguardias históricas, ¿sí? ¿Qué es lo renovador en este punto? ¿Sí? La idea de ruptura, ¿no? La idea de la necesidad de, para decirlo rápidamente, proponer una suerte de borrón y cuenta nueva, ¿no? De tirar por la borda instancias extremadamente significativas de lo que habían sido las convenciones
para producir, consumir y que el arte circule en Occidente hasta ese momento, ¿sí? Lo cierto es que suelen ser extremas las posiciones, porque son provocadoras desde el vamos, de las vanguardias históricas, pero a veces dicen más de lo que hacen, ¿no? Porque la destrucción total es imposible, no hay que construir o reconstruir si todo se tira por la borda, ¿no? En realidad algunas cosas se dejaron de lado y después todo volvió muy rápidamente. Fíjense que estamos hablando de una suerte de 20 años, un poquito más. Todo volvió más o menos a el cauce anterior, ¿no? Lo que sí quedó en términos de sedimento, de las prácticas, de los modos de entender el arte en Occidente, son las ideas renovadoras que van a dejar las vanguardias, sobre las cuales voy a hablar enseguida. Por otra parte, promovieron grandes renovaciones, cambios, renovaciones que tienen que ver, puertas adentro de cada disciplina en particular, con técnicas y con estrategias, con formas procedimentales distintas sobre cómo manejar, en el caso de la plástica, por ejemplo, la perspectiva, sobre cómo manejar las dimensiones, sobre cómo, por ejemplo, pensar la cuestión del ritmo y de la armonía, en el caso de la música dodecafónica, sobre cómo pensar las figuraciones de los enunciadores, la idea de lo que es un autor de literatura, etcétera, ¿no? Cada una de las disciplinas fue generando sus propias renovaciones durante las vanguardias a partir de, como dice Aristóteles, a partir de los objetos que imita y los modos que elige para hacerlo, ¿no? Por último, fueron también, pienso yo, la última gran novedad en materia de revisión crítica de las tradiciones previas. Tal vez, sí, creo que todavía falta esta distancia, la sedimentación, para que con una perspectiva suficiente podamos evaluar lo que nos ha dejado parte del siglo XX, sobre todo la segunda parte del siglo XX, y lo que llevamos del XXI. Todavía falta ver si hay alguna instancia que, en términos de modificaciones culturales en lo artístico, produjo alguna ruptura equivalente a la de las vanguardias históricas. Tal vez la cultura digital sea una de las grandes renovaciones, ¿sí? Siento que mucho de lo que se da en términos de cultura digital sigue atando a las lógicas del mercado, ¿no? Y de lo que la expansión del capitalismo tardío sigue imponiendo. Por lo tanto, me parece que ahí no hay un paso hacia adelante como si generaron las vanguardias históricas, ¿sí? Hay, a ver si alguien preguntó algo, porque escuché el ruidito del... Sí, perdón, no quería interrumpir. No sé si me podría explicar de vuelta el tema de los sismos, porque no llegué a entenderlo bien. Los ismos son agrupaciones de artistas, ¿sí?, que se congregaban en torno de un programa que compartían, ¿sí? Los cubistas, por ejemplo, van a tener sus nuevas convenciones sobre cómo representar los objetos, de cómo trabajar. Hoy estuve con poco tiempo y no traje imágenes para mostrar, pero si ustedes googlean y buscan cualquier obra de Picasso, ¿sí?, en la plástica, van a ver que trabaja con un modo distinto, ¿sí? La perspectiva, las dimensiones, tenemos rostros que se ven, naturalmente se verían de distintos ángulos y sin embargo aparecen como en una misma dimensión. Bueno, ese tipo de estrategias lo que están haciendo es proponer una nueva convención sobre cómo pintar, ¿no? Entonces, cada disciplina fue armando, según su ismo, fue armando estas instancias
renovadoras, ¿sí? Que marcan una ruptura con la tradición previa, ¿sí? Que trabajaba con tantas dimensiones, que veía así la perspectiva del Renacimiento, etcétera, para seguir dando el ejemplo de la pintura, ¿sí? Entonces, los sismos fueron esos pequeños grupos que tuvieron un recorrido bastante, creo que lo puse eso en el Power, un recorrido muy efervescente, porque fueron en términos de manifestación cultural y social muy notorios, pero tuvieron corta vida, ¿no? En general porque se diluyeron muchas veces por, como suele pasar, ¿no? Porque cada sujeto fue armando una trayectoria distinta, porque hubo variaciones en el terreno de las convicciones políticas, de lo que se entendía por arte, etcétera. Pero bueno, tuvieron una vida muy rica, aunque corta, y fueron eminentemente necesarios para entender esto de la inserción polifónica que tienen las vanguardias. Las vanguardias históricas tienen que enunciarse de esa manera, en plural, porque son un conjunto de percepciones que tenía cada uno de estos sismos sobre cómo refundar una idea del arte, ¿no? Entonces, a eso me refiero con la categoría de ismos. Gracias, profe. Bueno, ¿Profe? sí, Otra pregunta, ahí pone que se propone una ruptura programática. ¿Cómo sería eso? lo programático, un programa es un conjunto de pasos a seguir, ¿sí? Que está previsto, digamos, ¿no? En algunos sismos eso es más notorio porque hay una serie de textos que son los manifiestos, sobre los cuales no hablé, son unos textos particulares que funcionan como una suerte de carta de presentación de los ismos, en donde cada uno de ellos postula qué es lo que entiende por arte, cómo hay que producirlo y de qué hay que despegarse, qué cosas no hay que hacer, ¿no? El manifiesto tiene esa cosa bifronte, mira hacia atrás y dice esto estuvo mal por esto, esto y esto, y mira hacia adelante y dice en función de lo que este grupo de artistas considera que es válido, hay que producir arte de determinada manera y da generalmente una serie de indicaciones, catálogos, de estrategias, de recursos, de técnicas, como para alcanzar esos objetivos renovadores, ¿sí? Entonces, son programáticos porque indican un conjunto de acciones que hay que llevar adelante, programan algo, ¿sí? En ese sentido lo programático. Bueno, sobre las instancias desde las cuales tradicionalmente se fueron pensando las lecturas críticas sobre las vanguardias históricas, hay una tradición fuerte que es, digamos, seguir el derrotero particular, el desarrollo, la trayectoria, esta breve, pero bueno, seguirla de todas formas, que ha tenido cada uno de los sismos, y armar como versiones de las vanguardias asociadas a esa forma particular en que el surrealismo, el cubismo pensó que había que romper con la tradición previa y proponer innovaciones a futuro. Nosotros trabajamos en la cátedra con una postulación teórica que es la de Peter Bürger en su libro Teoría de las Vanguardias, Teoría de la Vanguardia, perdón, él habla de singular, en donde se proponen una serie de categorías. Primero se propone un modo, es una hipótesis, digamos, que tiene este teórico alemán, desde la cual habilita la posibilidad de leer todos los sismos en conjunto, ¿no? Él va a tratar de demostrar que es posible ver, independientemente de las particularidades que tuvo cada istmo, una serie de rasgos en común, una suerte de basamento que todos comparten y que tramitaron, desarrollaron, ¿sí? Según lo disciplinar y según los rasgos que orientaba cada uno de los ismos en particular, ¿sí? Entonces, para Bürger todos los ismos son una reacción, ¿sí? Frente a la autonomía de la institución arte, va a decir él, ¿sí? Nosotros, desde que trabajamos barroco, hemos venido haciendo referencia a cómo, de manera más
liviana, digamos, en forma mucho más disimulada, incipiente, ese era el adjetivo que no me salía, de manera incipiente, ¿sí? Ya desde el siglo XVII comienza a formularse una idea de literatura que va de la mano del proyecto de la modernidad y un conjunto de fenómenos asociados a esa idea, que tienen que ver con espacios particulares, sujetos que comparten una idea de lo que es la literatura, que entienden que hay que producirla de determinada manera, agentes que ayudan a, a imprimir libros, a comercializarlos, publicaciones donde se hacen reseñas, polémicas, donde se discute sobre literatura. Bueno, todos esos componentes lo que hacen es ir ya desde el siglo XVII prefigurando lo que va a ser este espacio autosuficiente propio que van a alcanzar muchas esferas de la vida del hombre en el proyecto de la modernidad, hacia fines del siglo XIX van a alcanzar una relativa autonomía, ¿sí? Se especializa tanto cada una de estas esferas, la política, el derecho, la medicina, el arte, y dentro del arte la literatura, la pintura, etcétera, que comienzan a afinar sus propias lógicas, ¿no? Todo comienza a especializarse. Si en el siglo, por ejemplo, en la literatura de la Edad Media, ¿sí? No hay límites claros entre esos órdenes, está todo bastante más solapado, ¿no? Lo que tiene que ver con la política, con la religión, con la vida individual, con los saberes, con una idea de lo que es la literatura, con la oralidad y la escritura. Todo eso comienza a perfilarse con más detalle, ¿sí? A partir del siglo XVII, y a fines del XIX, cada uno de esos ámbitos tiene una gran autosuficiencia, ¿sí? Genera sus propias lógicas de funcionamiento. Tenemos al fin del XIX, por ejemplo, para el caso de la literatura, sujetos ultraespecializados que son los críticos literarios, los escritores profesionales, los lectores entrenados para leer literatura, ¿sí? En donde todos manejan una serie de códigos comunes, ¿sí? Cuando estos componentes son identificables, vemos que tienen una dinámica de trabajo, estamos en presencia de lo que Bürger va a llamar la institución arte, ¿sí? Estamos en un lugar claro de relativa autonomía de los discursos sobre la literatura. ¿Qué es lo que generó la especialización? Generó separarse de esferas que tienen que ver de lo humano, la política, la religión, el derecho, nombro yo algunas en el Power, y también generó acuerdos sobre la circulación sociocultural que tiene la literatura. No, insisto con esto, con los periódicos que publican literatura, la existencia de un espectro más amplio de destinatarios posibles para los cuales se produce literatura, la letrada que ya conocemos y cuyos exponentes claros son Cumbres Borrascosas y Eugenia Grandet, pero también otras manifestaciones que tienen que ver con el policial, con el folletín, con el teatro liviano, tipo vodevil, etcétera, que están pensados para el consumo de los sectores medios y populares, ¿sí? Frente a esta situación de clara autonomía, ¿sí? Bürger va a decir que la impronta fuerte de la instancia de poder simbólico y económico que regula la vida cultural a fines del siglo XIX, me estoy refiriendo a la burguesía, va a terminar de imponer algunas convenciones, algunos lugares comunes que están dando vueltas siempre al momento de producir y consumir arte, ¿sí? Por un lado, la finalidad, ¿no? Que estaba instituida para la autocomplacencia del gusto burgués, para la autocomplacencia burguesa. Es decir, toda manifestación artística está pensada en función de acreditar eso, ¿no? El goce entendido burgués, y en esa suerte de espacio recreativo donde funciona la identificación y al mismo tiempo se está afianzando una legitimidad que excede lo artístico, que tiene que ver con
la administración del poder, ¿no? Entonces, hacia ahí va lo de la autocomplacencia burguesa. Por otro lado, estaba también convencionalizado, se pensaba hacia el fin del XIX que claramente la obra de arte es un constructo individual que genera una persona, ¿sí? Y que establece una relación directa entre el creador y su obra, ¿no? Fíjense acá la importancia del posesivo. La obra es de el sujeto. Ya con el romanticismo se había afianzado esta idea de que era necesario que las obras artísticas tuvieran una cuota de originalidad. La cuota de originalidad es una deuda que viene con los modos de entender la subjetividad durante el romanticismo, ¿no? Es decir, cómo se manifiesta la particularidad única digamos, irrepetible que tiene una subjetividad, un sujeto. Bueno, a partir de que dice cosas que solamente las puede decir y pensar él. Entonces, lo original pasa por ahí, el modo en que un sujeto ve el mundo, tiene el tratamiento de determinados temas, es una suerte de tamiz de su enorme o subjetividad cargada de particularidades, ¿no? Entonces se vuelve original en la medida que puede transmitir ese punto de vista único y irrepetible del mundo, ¿sí? Eso también es una idea que lo que hace es afianzar la relación uno a uno, casi de posesión, que hay entre el productor de arte y la obra. Bueno, este poema lo escribí yo, tiene una relación intimísima conmigo, por tal y tal razón es prácticamente mío, digamos, ¿no? Es original porque yo aparezco ahí y es mío. Bueno, esta relación uno a uno, ¿sí?, de la obra como un constructo individual es un lugar común a fines del siglo XIX. Por otra parte, en materia de recepción, también se está pensando en formas individuales, unívocas, entre las proyecciones que, digamos, lo que genera una representación teatral, la lectura de un texto literario, el recorrido en una muestra donde me encuentro con objetos artísticos, también está pensada esa recepción en términos individuales, ¿sí? En el sentido de que el sujeto es el que él solito y su alma se encuentra con esa manifestación artística y se las arregla para manejar los sentidos que desde allí se le comparten, ¿no? Entonces, una finalidad pensada para la autocomplacencia del gusto burgués, una producción y una recepción muy estancadas en la relación unívoca entre obra productor o entre obra receptor. Estas convenciones, dice Bürger, que piensan los representantes de los sismos, de las vanguardias históricas, habían llevado la historia del arte a una suerte de dinámica bastante estanca, en donde el arte era consumido y producido por una serie de especialistas, ¿sí?, y que había dejado de formar parte, de tener un lugar particular en la vida cotidiana de las personas, ¿sí? En ese sentido, no es nada errado este planteo, ¿no? Porque incluso durante la Edad Media, cuando uno, por ejemplo, en una práctica de sociabilidad, como puede ser asistir a misa, iba a la iglesia, tenía el contacto, ¿sí?, con los objetos que hay, una pintura, una escultura, que estaban incorporados a ese orden, ¿sí?, que tiene que ver con lo religioso, en el espacio particularmente pensado para la ritualidad religiosa, pero tenía un contacto en un ámbito que formaba parte de su cotidianeidad, ¿sí? La imagen de la Virgen, la representación de una escena bíblica, etc., estaba incorporado a su cotidianeidad. Bueno, esto fue relegándose con esto de la separación más rígida de la religión y el arte, y se fue perdiendo la inserción del arte en lo que dice Bürger que intentan reponer los vanguardistas, que es la praxis vital. ¿Qué es la praxis vital? Es el día a día, lo cotidiano, ¿sí? Entonces, lo que había conseguido la institución arte, que era la autonomía, la ultra especialización,
terminó convirtiéndose en el aislamiento del arte o la restricción a un grupo extremadamente particular, aquellos que pueden consumir, pagar y que prácticamente coinciden con el ámbito de la burguesía y no con el resto de los mortales, ¿no? Entonces, frente a esta situación, ¿sí?, a su manera, cada uno de los ismos va a proponer instancias de revisión crítica, ¿sí?, y que justamente van a atentar frente a esos tres grandes bloques de convenciones que tienen que ver con la finalidad, con la producción y la recepción, ¿no? Es decir, atacan los basamentos que sostenían una idea de lo que era el arte y cómo circulaba en términos sociales, cómo se consumía, ¿sí? En el caso de la finalidad, en oposición a estos ideales burgueses, hay una amplia gama de opciones que van desde la adscripción de lo que este es un gran bollo, digamos, teórico que tiene que ver con las vanguardias artísticas y las vanguardias políticas, es decir, hay un arco que va desde adscripciones de estas ideas renovadoras en lo artístico a algún ideario en particular, que puede ser reformista, puede producir cambios o quiere tirar abajo todo e imponer una modificación profunda, si tiene ideales revolucionarios, ¿sí?, adscripto a algún ideario partidario político, ¿no? Tal vez la instancia más clara de ejemplificación de este tipo de reencauzamiento de la finalidad artística con una descripción político-partidaria es lo que pasa en el contexto de la Revolución Rusa, con algunas manifestaciones artísticas, en el comienzo del cine, por ejemplo, con la poesía, ¿sí?, incluso con algunas manifestaciones que tienen que ver con lo teatral, con el teatro de marionetas, etcétera, bueno, que son formas en donde se repensó en términos no burgueses la finalidad para el arte, pero sí asociado a un programa político partidario explícito, ¿no? ¿Cuál es la trampa de este tipo de planteo? Bueno, que obviamente lo que no es funcional a la ortodoxia del partido es rechazado, es denostado, es asesinado, se va al exilio, etcétera, etcétera, ¿no? A ese nivel estamos hablando. Frente a esto, entonces tenemos otra posibilidad, que es pensar la finalidad del arte en términos de defender el arte por el arte, ¿no? Que es una concepción que también tiene sus matices internos, ¿sí?, pero en donde la atención está puesta en diría yo, para que quede más claro, un modo de entender la autosuficiencia del arte, que el arte no cumple ninguna función más que ser el mismo y mucho menos si estar al servicio del sostenimiento del poder de turno como es la burguesía. Entonces, eso en relación con las finalidades. En términos de producción, lo que se intentó postular en líneas generales durante las vanguardias históricas son formas de producción que contribuyeran a derruir esta idea de el autor como Dios del universo creativo, digamos, como aquel que tiene todo en relación, para decir, en relación con las producciones artísticas, ¿no? Entonces, casi no tenemos obra de arte si no tenemos autor, si no está esa relación mediada por la pertenencia y que se materializa claramente en la firma, ¿no? En el nombre del autor que aparece en el título del libro que compramos, en la firma en el cuadro, en la firma en la escultura, etc. Bueno, frente a esto, ¿sí?, lo que se va a proponer es la posibilidad de pensar obras colectivas, ¿sí? En el caso de los cadáveres exquisitos, que es una técnica de composición surrealista, en donde varios participan en la elaboración de un texto literario, ¿sí? No sé si recuerdan esa técnica, bueno, tiene que ver con escribir. Hay distintas formas de materializar la técnica, ¿no? Pero muchas veces se utiliza un papel, alguien va escribiendo, una persona
escribe una palabra, dobla el papel de modo que no se pueda leer, otra persona escribe otra o escribe una frase, vuelve a replegar, digamos, el papel y así, digamos, hasta que un conjunto de participantes tienen su intervención, ¿sí? Luego se reconstruye eso que tiene que ver además con una experiencia, fíjense que es colectiva, que derruye la idea de otra vez, el sujeto tocado por la varita mágica que escribe él solo y su alma en un cuartito, ¿no? Que es lo que construye la idea de genio en el romanticismo y que está todavía residualmente en el simbolismo. Bueno, todos participan, todos pueden ser artistas y todos dejan materialmente obras artísticas. Concluida esa instancia, tenemos una obra que evidentemente tiene un poco de todos los participantes y que no está regida por las leyes de un sujeto en particular. Sobre lo lúdico y lo azar ya voy a comentar algo más inmediatamente. También sobre la inutilidad, la ineficiencia, lo restrictivo de la idea de la firma del objeto artístico como una instancia de pertenencia de su productor, tenemos, por ejemplo, este gesto revulsivo de Duchamp, provocador, en donde exhibió en una muestra una serie de objetos que se elaboran en serie, ¿sí? Que se fabrican en serie, y como por ejemplo un mingitorio, es decir, que de particular no tiene nada, ¿sí? Y Duchamp lo que hizo fue estamparle la firma a ese objeto, ¿no? Entonces, en ese gesto provocador está dando vuelta esta idea, ¿no? De hasta dónde pensar o no la ascendencia que la figura autoral tiene sobre el producto artístico, ¿no? Además de que es una clara instancia de provocación al buen gusto según los valores burgueses, ¿no? Elegir un mingitorio, ¿no? Eligió otros objetos también, pero lo del mingitorio fue lo que más reveló, lo más efectivo, digamos, en términos de discutir estas convenciones sobre la producción artística. En el caso de la recepción también hubo un intento de propuestas que, digamos, se solidarizan con el receptor y lo llevan a instancias de recepción colectivas, ¿sí? Bueno, esto, o que son las instancias de productor y receptor son intercambiables, ¿no? Es decir, hay muchas, hoy digamos, performance, digamos, son instancias de intervención directa en donde algún sujeto desprevenido se lo lleva, si va a una muestra, si está por la calle, etcétera, se lo lleva a colaborar en la elaboración de una pintura, de lo que fuere, en donde deja de ser espectador para convertirse, o receptor para convertirse en autor, ¿no? de la obra artística. Lo mismo en el caso del teatro, en el caso del expresionismo alemán, que es muy común esto de que los actores inviten, sin que el espectador sepa, lo inviten a participar de la representación, se lo lleven de una mano, vengan, o le hablen como si el espectador fuese un personaje más, lo interrogan, es decir, lo obligan a participar de la propia puesta en escena. Bueno, esas son todas estrategias que también están imponiendo, digamos, nuevas convenciones mucho más fluctuantes, dinámicas, en términos de producción y de recepción artística. Bueno, hasta ahí, ¿cómo va? Profe, yo le quería hacer una pregunta que me quedó de lo primero que usted dijo acerca de este, bueno, discurso imperativo, ¿no? Sobre la unión casi desde la base entre el autor y su obra. Sobre si a partir de ahí es que se puede empezar a activar el comienzo del debate entre críticos, claro, sobre dar un consenso en qué importa más, no en si el arte en sí o el artista y su vida,
o si alguna de estas dos se puede desprender de la otra sin afectar coyunturalmente a la otra, ya que bueno, ahí la interpretación no se limitaría, ¿verdad? Y solo habría una sola vertiente donde el poder no podría distorsionarlo, y bueno, o si eso ya es propio de un contacto más cercano a nuestros tiempos. Bien, es bien interesante esto que estás diciendo. Eh, esa relación tan íntima entre el productor y la obra llevó a que, como dije, se instaurara como una suerte de el sujeto que tiene las verdades últimas, ¿no? de la obra. En el terreno de lo que llamaríamos hoy la protocrítica literaria, ¿sí? Es decir, una crítica literaria eh, pensada no desde una sistematización propia. Era muy común durante el siglo XIX que los comentarios sobre todo de textos literarios, no pudieran desprenderse de dos cosas, no pudieran desprenderse del contexto sociocultural en el que escribió el autor, algo que yo me parece que comparto, ¿sí? No encontramos una obra literaria salida de un zapallo, digamos, siempre hay relaciones y siempre hay lecturas de ese contexto particular, pero que están mediadas por la escritura. Lo que tenemos, la representación del mundo que aparece en Eugenia Grandet sobre cómo eran los burgueses a mediados del siglo, a comienzos en realidad del siglo XIX, en la primera mitad del XIX, es una lectura posible, un modo particular, el que Balzac decidió representar, no es el único, y evidentemente es algo que tiene una entidad, una lógica, puertas adentro de esa representación literaria. Por fuera pasaban otras cosas. La historia, la sociología, otras disciplinas van a intentar reponer otras imágenes de lo que pasaba de los burgueses en ese contexto. A la literatura lo que le queda es una representación mediada por el lenguaje. Bueno, pero era difícil entonces, decían, esta protocrítica literaria sacarse de encima. Estas instancias que tienen que ver con la dependencia que se generaba entre un contexto sociocultural y el momento, y la obra, mejor dicho, que surge durante ese momento. Que inevitablemente era representativa y tiraba luces de bengalas hacia ese contexto solamente. Cuando analizamos con mucho detalle las obras literarias, vemos que tiran bengalas hasta distintos lugares, ¿no? En el caso de el realismo vemos que hay pervivencia del romanticismo, en el caso del simbolismo vemos que hay pervivencia del romanticismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Por otra parte, hay, y esto tiene que ver un poco con lo que está diciendo ahí Roxana en el chat, por otra parte, a esta protocrítica le costaba mucho sacarse de encima esto que vos estás señalando, que es la voz autorizada, ¿sí? Que se le confiere a la biografía del autor, ¿no? La biografía, su ideología, lo que pensaba, eran como el conjunto de respuestas generales sobre lo que pasaba en la literatura. Este personaje piensa y dice aquello, este otro aparece representado así, porque así lo pensaba y lo creía el autor de la obra, ¿sí? Bueno, a mediados mejor dicho, a comienzos del siglo XX, con un movimiento que coincide con las vanguardias, que es importante ya nombrarlo, que es el formalismo ruso, se van a instaurar pautas renovadoras para pensar la literatura por fuera de estos condicionamientos que no tienen que ver estrictamente con lo que en el caso de literatura trabajamos de manera material, que es discursos, ¿sí? Entonces, lo que se le va a cuestionar en las vanguardias, concomitantes a estas refundaciones para pensar críticamente la literatura, es la última palabra al autor. Se van a dejar de validar estas interpretaciones biografistas, digamos, que ven por la teoría del reflejo, ven en el período o en el autor rasgos, elementos, componentes, decisiones, ¿sí? Que fueron tomadas en el espacio de lo literario, ¿no? Entonces, es una situación de vital importancia porque permite mirar con mayor, con menos ingenuidad, de manera mucho más crítica
y validando el hecho de que la literatura es un discurso que tiene su relativa autonomía. ¿Por qué decimos relativa? Porque siempre está en relación, cualquier interpretación sociocultural de la literatura va a decir lo mismo. El caso de Bürger es una, ¿no? Pero podemos mencionar otros también, que piensan que las producciones artísticas son siempre relativamente autónomas, ¿sí? Están siempre gestionadas con una lógica propia, ¿sí? Autosuficiente, pero es imposible que no estén en relación con otros discursos y con otras prácticas, ¿sí? Bien, no sé si te respondo, Manuel. Me parece que Sí, profe, claro. Sí, sí, por creo ahí que va la también cuestión. en el discurso filosófico, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro que es el de Schopenhauer, que en una de sus obras, Los dolores del mundo, creo, hay muchos pasajes, hay todo un capítulo referido a la mujer, con una crítica bastante patriarcal de la época, ¿no? Pero que creo que más ahora en la forma de enseñar filosofía, esta cuestión ya se ha ido olvidando para centrarse más en el procedimiento, en el raciocinio del autor, que entre aquellos si es moralmente justo o no. Sí, o si es digamos, esto que vos estás planteando, ¿no? Del patriarcado, que puedo pensar en muchos casos, pero como una reacción, digamos, como una reacción que creo que por lo menos yo no acompaño, muchas veces el desarrollo de las perspectivas de crítica feminista terminaron estigmatizando a algunos autores que se dejaron de leer, se denostaron, etcétera. Y me parece que lo que hay que hacer es justamente seguir leyéndolos, ¿no? Para ver cómo finalmente se han ido se han ido convencionalizando estas incidencias finas del patriarcado, ¿no? En el caso de la literatura argentina, uno de los autores que pasó por ese tamiz es Cortázar, por ejemplo, ¿no? Y sí, era un machista recalcitrante como muchos otros. Utiliza unas metáforas terribles como esto del lector hembra, para reflejar la pasividad y prácticamente la estupidez de aquel que no lee con criterio y se asocia a la figura de una mujer. Pero bueno, digamos, aún con eso, con todo eso, digamos, sigue siendo, me parece, productivo leer Cortázar para lo que fuere, entre ello, ¿sí? Entre ello también para desmontar al patriarcado. Bueno, si no hay más preguntas, voy a seguir un poquito más. Creo que no voy a llegar a presentar ningún texto, pero bueno. Vamos a pasar a un texto, porque sí quiero por lo menos leer algo y después esto lo retomo en la clase que viene. Ahí hay una consulta en el chat. A ver. Pregunta un compañero, parece que es, sobre la cuestión de la unidad en Bürger, sobre la disolución de la unidad tradicional de la obra. Bueno, ese es un tema que está en el Power, pero que todavía no desarrollé, ¿sí? Si están leyendo eso, voy a pasar, lo voy a dejar, eso está acá, tiene que ver con la postulación de la obra de arte orgánica. Solamente trabajé esos tres conceptos que están ahí esquematizados de producción, recepción y finalidad, como, según Bürger, todos los signos en conjunto responden a esas tradiciones que estaban imponiéndose a fines del XIX desde la lógica burguesa. Hasta ahí dejamos. Estos rasgos a los que alude la consulta del compañero tienen que ver con cómo se pueden pensar procedimentalmente algunas modificaciones concretas en la producción artística. Eso lo voy a ver la clase que viene porque ahora no tengo tiempo. Sí, me gustaría, para ejemplificar esto que acabo de trabajar sobre cómo, cuáles son las ideas que están funcionando ahí en relación con lo artístico, trabajar un manifiesto, ¿sí? Un manifiesto dadaísta, el de Sara, para hacer un poema dadaísta, cómo hacer un poema dadaísta. ¿Qué estoy diciendo? Esto es un manifiesto dadaísta. Insisto, es un manifiesto dadaísta. El programa trabaja solamente surrealismo, pero esto es un manifiesto dadaísta que estoy presentando porque es productivo para ejemplificar algunas cosas.
para que no se hagan cruces, ¿sí? Fíjense, si leemos rápidamente el texto, que es breve, para hacer un poema dadaísta, coja un periódico, coja unas tijeras, escoja en el periódico un artículo de la longitud que cuenta darle a su poema. Recorte el artículo, recorte enseguida con cuidado cada una de las palabras que forman el artículo y métalas en una bolsa. Agítela suavemente, ahora saque cada recorte uno tras otro, copie concienzudamente en el orden en que hayan salido de la bolsa, el poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, aunque incomprendida del vulgo. Este manifiesto, ¿sí?, dadaísta, presenta con claridad varias de esas instancias cuestionadas, en términos generales, por las vanguardias históricas, ¿sí? Fíjense que como este tiene la particularidad de que no es explícito, no es directo, mejor dicho, en relación con qué está desacreditando esa tradición de la cual quiere tomar distancia y qué propone. ¿Por qué? Porque elige como estrategia, tal vez es mucho más elocuente por eso, elige como estrategia, ¿sí?, de enunciación, organizar esto que parece una receta, ¿sí?, un conjunto de indicaciones, tiene una modalidad así prescriptiva, ¿no? Haga esta serie de acciones y en ellas va a producir un poema y se va a transformar en un escritor. ¿Cuáles son los elementos que están dando vueltas ahí? Bueno, primero, esta cuestión de que todos podemos producir arte, ¿sí?, de que el arte está al alcance de todos, el arte está en la cotidianidad, el arte tiene que ver con una faceta que no mencioné todavía, pero que es sumamente relevante dentro de las lógicas de las vanguardias históricas, que es lo lúdico, el divertimento. El arte no solo tiene que servir para ser un objeto que se admira en un museo, ¿sí?, o en el salón de la casa, sino que tiene que estar integrado a el quehacer cotidiano, tiene que formar parte de acciones habituales y debe estar al alcance de todos. Eso es algo que esta idea de receta de cocina muy productivamente está dejando entrever, ¿sí? Todos podemos recortar un conjunto de palabras, ponerlas en una bolsa, sacarlas mediadas por el azar. Fíjense que está este componente de la magia de algo que no está regulado por la razón y que al mismo tiempo permite, ¿sí?, o tal vez desde la lógica de la vanguardia histórica, gracias a eso, permite una idea más depurada de lo artístico, ¿no? La razón está vista como un elemento restrictivo. Restrictivo porque, bueno, como van a decir los surrealistas, deja de lado otras instancias del ser, de la vida, como por ejemplo los sueños, solo vamos a ver la clase que viene bien esto, o porque está prescribiendo un orden de sentidos de la lógica burguesa, ¿no? La razón, los valores, es decir, el conjunto de ideas generales que gobiernan una noción sobre lo que es el mundo y cómo hay que moverse en él, está regulado en materia artística por la impronta burguesa, ¿sí? Entonces, si dejamos de lado la razón, pareciera ser que dejamos de lado todo eso. Por otra parte, es bien interesante en este manifiesto el gesto, ¿no?, de la enunciación. El poema se parecerá a usted. Fíjense, ahí está la ironía de lo que acabamos de comentar, la relación entre el sujeto, su rol, digamos, privilegiado como autor, frente a el producto artístico, ¿no? El poema se parecerá a usted. ¿Cómo se va a parecer a uno si no dice nada de uno, en la medida en que fue el azar el que permitió sacar las palabras y organizar el poema? Bueno, fíjense cómo la estrategia no es decir, no hay que creer en esta relación tan estricta y seguir atribuyéndole poderes de manejo de los sentidos al autor, ¿sí? No se opta por esa estrategia, sino que se utiliza esta ironía de el poema se parecerá a usted. Y es usted un escritor infinitamente original y de una sensibilidad hechizante, otra vez, una gran ironía en relación con
esas atribuciones, ¿sí? También de cunyo romántico que se le asignan al productor artístico, ¿no? Es que tiene que ser original y sensible, ¿m? Aunque, dice el texto, incomprendida del vulgo. Hay también una idea de distanciamiento frente a esta noción de autosuficiencia de lo artístico. El artista está cargado de un conjunto de sensibilidades, de particularidades que muchas veces el común de la gente no puede entender, ¿no? No había leído el ejemplo, digamos, después lo leen ustedes, es una posibilidad de cómo podrían salir las palabras en esa creación lúdica mediada por la bolsa, ¿no? Bueno, ¿se entiende esto? ¿Quedó más o menos claro en este ejemplo cómo se están reacondicionando estas lógicas en torno de producción, finalidad y recepción? A ver qué están diciendo en el chat. Bueno, estaban discutiendo sobre esto que ya mencioné antes. Bueno, ¿no hay más preguntas entonces? Tengo 10 minutitos. Voy a ver si, ahora sí, en esta lógica de... no, vamos a dejar acá. Vamos a dejar acá porque tendría que ponerme a hablar de surrealismo. Podría trabajar ahora el manifiesto surrealista, pero bueno, voy a tener que hacer la presentación de surrealismo y en eso se me van a ir los minutos que quedan y no voy a hacer ni lo uno ni lo otro, y la clase que viene la voy a tener que retomar. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a colgar ya ahora el PowerPoint, los dos, el de simbolismo que ya terminamos de ver. Voy a colgar este también sobre vanguardias y les voy a pedir que para la clase que viene, que es de acá 2 semanas, si mal no recuerdo, porque la que viene sería 24 y es feriado, exacto, en 2 semanas les pido que lean los fragmentos que yo transcribí ahí del manifiesto surrealista. El primer manifiesto surrealista es un texto largo, ¿sí? Del cual yo extraje algunos fragmentos que son los que me interesa subrayar para caracterizar más o menos en líneas generales el surrealismo. El surrealismo tuvo como distintos momentos, se fue, digamos, articulando más o menos hacia algunas disciplinas en un momento y en otro hacia otras, y digamos, por la propia duración, es uno de los ismos más largos, tiene como sus modulaciones, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, en términos muy escolarizados, nosotros vamos a marcar algunos rasgos definitivos, por lo menos para nuestra presentación. Entonces, les pido que lean esos fragmentos, son estas 3 diapositivas, y que lean los 2 poemas que están a continuación, que son los que vamos a trabajar en clase la próxima. Probablemente si queda algo de tiempo, no. Vamos a trabajar nada más que eso, y si hay alguna duda o comentario en relación con las instancias de evaluación, las vamos a resolver ahí, sobre todo las que tienen que ver con el examen final. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ahí en el chat, profe, creo que tenían una duda. Los rasgos de las vanguardias históricas es toda la clase. Si es una pregunta más puntual, te la Sí, puedo profe, contestar. decía de los rasgos recurrentes según Burger, eso de la obra de arte inorgánica, fragmentación y montaje, el azar. Bueno,
vuelvo a repetir lo que dije. Eso es un aspecto que yo no desarrollé, que lo voy a ver la clase que viene, ¿sí? Porque para eso necesito trabajar con, en este caso, las manifestaciones artísticas que nos interesa abordar, que son los textos literarios, ¿sí? Entonces, como no voy a llegar a trabajar textos literarios, no voy a hacer esa presentación. La clase que viene vamos a ver cómo hacemos, si damos las características y vamos al texto, o del texto sacamos las características, pero eso hay que verlo junto, ¿sí? Entonces, solamente me detuve en esta tensión y respuesta que hacen las vanguardias hacia esas convenciones que tienen que ver con la finalidad, la producción y la recepción. Lo otro lo voy a desarrollar en la clase que viene. ¿Alguna pregunta? Ah, bueno, ahí pregunta alguien, un compañero también, ¿qué expresiones de vanguardia hubo en Argentina? Eso es algo que no mencioné, que es algo que se me pasó. Las vanguardias están absolutamente sintonizadas, si bien los sismos tienen su emergencia, la mayoría de ellos en Europa, ¿sí? En América Latina se dan de manera concomitante, de manera coetánea, reversiones de estos mismos sismos. Por ejemplo, en el caso de la vanguardia roplatense, el ultraísmo o el expresionismo, que fueron muy fuertes, ¿sí? Y después, formas de articulación que a veces tienen que ver con deudas, es decir, con préstamos. Hay algún intelectual, artista latinoamericano que viaja a Europa, toma contacto con estas innovaciones, vuelve a su lugar de origen y readapta esas innovaciones a las tradiciones locales. A veces ese tipo de manifestaciones tienen su emergencia, vaya uno a saber cómo, en sintonía con las vanguardias europeas, pero no hay posibilidades de establecer nexos seguros, ¿sí? Como el caso de la poesía de Vallejo, que innova en términos de la escritura de manera muy semejante a innovaciones que estaban dando vuelta en Europa, pero que él no conocía. Bueno, evidentemente hay un horizonte de posibilidades en cuanto al quehacer artístico que es común en Occidente, ¿no? Pero sí, en el caso de América Latina hay muchas expresiones particulares, muy variadas, ¿sí? El estridentismo en México, las vanguardias indígenas en el Perú, en torno del grupo, por ejemplo, Orcopata, en Puno, o el caso de la revista Mauta. Las revistas fueron órganos de cohesión, de programas artísticos particulares, ¿sí? En el caso de Argentina, bueno, la revista Martín Fierro, la revista Proa, que fueron revistas que durante la década del 20 congregaron a estos jóvenes escritores, artistas. En el caso de Martín Fierro, por ejemplo, tenían la presencia de poetas, de narradores, de pintores, etcétera, de muralistas, y que readaptaron, reciclaron, adecuaron algunas innovaciones que conocieron en Europa a las necesidades tradicionales locales y generaron cosas muy distintas. Por ejemplo, para el caso de Martín Fierro que estoy dando, bueno, frente a estas reacciones duras frente a la tradición que tenían los sismos europeos, que están marcados por esta idea de borrón y cuenta nueva, en el caso del Río de la Plata, por ejemplo, no hubo una ruptura tan significativa. En el caso de algunas manifestaciones de la vanguardia peruana tampoco, ¿no? De modo que se dan estas situaciones extrañas de que se revise la tradición local, para el caso del Río de la Plata, puntualmente la gauchesca y el mundo de la gauchesca, el criollismo, y con esos componentes que son parte de la tradición más dura de, la literatura, de las literaturas locales, se elaboren sí, proyectos de vanguardia. La revista Martín Fierro, justamente, lleva el título de el poema
canonizado como representativo de la literatura nacional, hacía poco tiempo, en la década del 10, y las temáticas que trabajan estos escritores, por ejemplo el caso de Borges, que forma parte de este grupo durante la década del 20, tienen temas criollistas, tienen temas intimistas, tienen temas en donde las referencias son muy claras y precisas, tienen que ver con el Buenos Aires orillero, etc. Es decir, cuando uno contrasta estas resoluciones de las vanguardias latinoamericanas, se encuentra enormes diferencias con cómo se dieron en Europa, en donde la ruptura con la tradición fue muy dura y en donde lo procedimental exigía prácticamente dejar de lado esos dos grandes elementos retardatarios de la expresión de lo efectivamente artístico, que eran la afectividad y el realismo, ¿no? Cuando uno revisa a los escritores de la revista Martín Fierro, no sé si han leído los poemas de Borges de esta época o si leyeron la novela Don Segundo Sombra de Huiraldes, ahí van a ver cómo hay una simbiosis, una articulación entre las renovaciones que vienen de Europa y las necesidades de la tradición local, en donde no hay ruptura sino adecuación. Bueno, ahí les recomiendo a Roxana que lean también los poemas que forman parte de otros grupos de otros sismos, perdón, que el programa este año no trabaja y que están en la antología. Sería interesante que los revisen, porque ahí hay otras versiones de cómo entender estas instancias de ruptura, de lucha anti-institucional que tienen las vanguardias históricas. Profe, una última cosita le quería preguntar. Sí. Con respecto a la crítica que el poeta romántico hace para con la sociedad durante su periodo, ¿no? Y su característica, al ser tan ensimismado, ¿no? De recluirse a la sociedad. En la vanguardia esta crítica como que se da vuelta, es decir, la crítica recae de la sociedad para con los artistas. Hablo, primero le aclaro porque se me vino el débil y vago ejemplo de Yoko Ono, que en internet y en todos lados es masacrada por todos, y bueno, quería saber eso, si la crítica ahora se redirecciona. No sé qué pasó con Yoko Ono, la verdad, así que no sé cómo llegar a ese ejemplo. Lo que los vanguardistas van a proponer es formas no conciliadoras con el orden burgués para intervenir en términos sociales. Esos términos pueden ser muy direccionados a fundar la revolución socialista para cambiar las prerrogativas del orden burgués, ¿sí? O puede recluirse en una defensa de la finalidad del arte por el arte mismo. El arte no tiene que defender ninguna bandera política, ¿sí? No está para defender una bandera política, ¿sí? Entonces, esos son los dos extremos que están unificados por la idea de que no hay que seguir comulgando con los valores, ¿sí? Del orden sociohistórico en el cual viven los artistas de vanguardia a comienzo del siglo XX. No sé si te respondo. No sé qué es lo que pasó con creo Yoko que sí. Ono. No, Yoko Ono es la que muchas veces se le adjudicó la culpa de que los Beatles se separaran y ella después se metió a hacer arte abstracto, arte conceptual, no recuerdo bien. Y bueno, la cuestión es que ella, bueno, tiene ese enlace con el rock, con todo lo que implica, ¿no es cierto?, la rebeldía y tal, pero también viene mucho de la corriente de Estados Unidos, los hippies, no sé cómo se dice. Ajá. Y bueno, nada, me vino el ejemplo ese de una revista, un video en internet donde la masacraban de arriba abajo porque se posicionaba justamente por sus orígenes asiáticos no me acuerdo qué presidente, pero vamos, iba por ahí nada más. Bien. Bueno, eso me sirve para mencionar una categoría que yo no presenté, pero que es importante para establecer diferencias con esto que presentaba Manuel, que es la noción de post-vanguardias. Lo que va a decir Birger es que este propósito colectivo que tienen las vanguardias históricas de reincitar el arte en la vida va a terminar fracasando. Va a terminar fracasando, ¿por qué? Porque rápidamente los artistas se van a reencauzar a las necesidades del mercado, es decir, a producir según los lineamientos del mercado para vender y para, digamos,
seguir con la lógica de profesionalización que ya traían, ¿sí? Y para seguir sosteniendo el discurso autosuficiente y ultra especializado que hace que se conviertan las vanguardias históricas en un momento dentro de la historia del arte, ¿no? Entonces, la gran escena del fracaso que ve Bürger es que este propósito de insertar el arte en todos los días termina otra vez recluyéndose en el objeto artístico de los propios vanguardistas que forman parte de los acervos de los museos, ¿no? Entonces, la idea de los museos como cementerios que atacaban los vanguardistas termina por incorporarlos a ellos como parte de el arte, digamos, muerto, sin inserción, sin cambio constante y sonante en el día a día, ¿no? Entonces, por eso Bürger va a hablar de estas manifestaciones o de estas obras artísticas que utilizan procedimientos, algunas ideas de las vanguardias históricas, pero que están rendidas al mercado, y las va a denominar post-vanguardias. Entonces, cuando hablamos de rock, el rock que puede tener su origen en ciertos discursos críticos o cuestionadores de la década del 50, pero sobre todo del 60, con el movimiento de los hippies y demás, son rápidamente cooptados por el mercado, ¿sí? No sé, los rockeros más viejos, Elvis Presley, etcétera, rápidamente se convierten en líderes en ventas. O sea, ahí no hay, o hay un discurso vanguardista solapado, porque en realidad modificaciones y cambios del mundo no estarían siendo los intereses principales de esas manifestaciones, ¿no? Las manifestaciones más significativas son las que tienen que ver con la venta, con el mercado. Bueno. Totalmente. Clarísimo, profe. Muchas gracias. De nada. Listo, entonces, ya estamos sobre la hora. Insisto con que revisen el manifiesto, los fragmentos manifiesto de Breton y los poemas. Y la clase que viene, de acá a 2 semanas, vamos a terminar con este tema. Los despido. Nos estamos viendo. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe. Nos vemos.